¡Ay, perdona! Han comenzado, ya arrastran a Colombia para el comunismo, y el Centro Cultural Cruzada lo había advertido aquí en este mismo canal. Ahora, en solo 3 días, ellos han incendiado el país y comienza un largo proceso de desestabilización que culminará con la victoria de Gustavo Petro en el 2022. ¿Qué podemos hacer para unir a esta Colombia católica en una sola reacción que pueda evitar ese desastre que parece incontenible? Quédese para ver este video y sabrá qué podemos hacer. Mi nombre es Luis Fernando Escobar. Bienvenidos al canal del Centro Cultural Cruzada. Bienvenidos, estimados amigos del Centro Cultural Cruzada. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal y apretar la campanita. Así podrá tener todos los presupuestos para saber en estos momentos tan caóticos y confusos qué hacer para no dejarnos arrastrar al comunismo. Suscríbase porque será sobre todo un gran provecho para usted para saber entender qué está sucediendo y cómo evitar la grande crisis que tiene un fondo moral, pero por sus consecuencias políticas en la que Colombia está cayendo y que va a terminar en otra Venezuela. Colombia de pronto se vio presa de un vandalismo criminal que produce una inmensa zozobra en la población. En 3 días Colombia ha sido vandalizada, incendiada, con grande daño en el patrimonio. Ella está como con una catarsis impresionante. ¿Y quiénes responden por todo eso? En principio el FECODE comunista, que es la Central Comunista de Educadores, y la CUT y todas las centrales obreras comunistas. Son actos premeditados, planeados y patrocinados por organizaciones comunistas. Aquí hay algo que está por encima del propio FECODE y del propio CUT, de la propia CUT. Hay organización por encima que es como una inteligencia que planeó todo y que dirigió meticulosamente los actos de suprema violencia. Entonces tenemos alguien que dirige todo. Puede ser gente del G2 cubana, puede ser gente de Maduro, porque estamos llenos de venezolanos, son buses enteros que se desplazan por las ciudades. ¿Quién financia todos esos buses y atendimiento de tantos venezolanos? Entonces tenemos eso. Tenemos entonces una cúpula de una inteligencia que dirige todo. Tenemos al FECODE, tenemos a la CUT, y tenemos esas organizaciones sindicales. Y a la vez el FECODE y la CUT tienen una masa de maniobra que son la gente que va y hace todos esos desmanes. Se ven en la calle y ahí tenemos muchos testigos de personas que ven en las esquinas de los barrios repartiendo billetes de 50.000, dando instrucciones y diciendo que está al comando de fulano o mengano, es decir, es gente pagada. Pero la gran mayoría son niños y menores de 20 años. Es masa de maniobra de los sindicalistas y del FECODE, quien a la vista y paciencia del gobierno Duque han ido transbordando nuestra juventud, la han ido instruyendo en el marxismo más radical, más amoral. Los han reclutado ahora para auténticas células urbanas terroristas. Entonces, no es una ira del pueblo. Aquí hay algo que es inducido, es una ira conducida, es una ira inducida. Y entonces aquí entra una grande maniobra que se pone en marcha. Efectivamente, el Centro Cultural Cruzada ya había denunciado que esto sucedería tarde que temprano en Colombia. Nosotros el año pasado tuvimos una exagerada dictadura sanitaria que confinó a todos los colombianos a sus casas. Es bueno, y yo quiero esclarecer aquí que por supuesto es natural que nos tengamos que preservar del virus chino y que medidas sanitarias sí
deben ser hechas, pero esas medidas fueron exageradas, fueron manipuladas, fueron demasiado lejos a la vista y paciencia del gobierno Duque, porque él vio que había hasta una cierta provecho electoral y digamos, de favorabilidad para él. Es decir, el país se quebró. Cuando nosotros salimos en noviembre de nuestras casas, el país era otro. El país tenía una inmensa pobreza. ¿Quién fue el que indujo ese inmenso pánico de la población? ¿Qué maquinarias hay que quieren y que quisieron llevarnos a esa situación? Después, es lo siguiente, ¿por qué la misma izquierda favoreció tanto esas medidas? ¿No será que ellos querían calcular para después cobrar factura? Ellos querían calcular el empobrecimiento y la crisis económica que hoy sufrimos en Colombia. Vea Claudia López cómo estaba exigiendo el confinamiento mucho más radical. Aquí también, en todos lados, era la izquierda la que favorecía a Duque para que cometiese ese inmenso error, pero Duque a la vez era dirigido por una inteligencia en nombre del nuevo orden mundial, dirigido por Soros, por la Organización Mundial de la Salud, con vistas claras para poder promover un nuevo orden económico que hoy en día se plasma en Davos con la Agenda 2030 y con esa frase, no tendrás nada y serás feliz. Entonces aquí nosotros fuimos víctimas de una grande maniobra, digamos, de manipulación psicológica que dio en una crisis que se podía haber evitado. Un pueblo tan sensato como el colombiano, un pueblo con tanto sentido común, ¿cómo se metió en medidas tan radicales y exageradas? Vea, por ejemplo, lo que dice el director del DANE, Juan Daniel Oviedo. Él dice que hubo 3.600.000 colombianos que cruzaron la línea de la pobreza monetaria, para completar un total de 21 millones de pobres en el país. Es decir, los nuevos pobres, 1.100.000 solo son de la ciudad de Bogotá, pero la situación es incluso más preocupante si se toma en cuenta que 3,6 millones de nuevos pobres, 2,7 millones pasan a engrosar las cifras de pobreza extrema, que cerró en el 2020 con un total de 7.470.000 colombianos que viven con un ingreso de menos de 160.000 pesos. 160.000 pesos no es nada, pobre gente. Nosotros habíamos dicho que esas medidas draconianas iban a dar una inmensa pobreza, en una inmensa hambruna, y de hecho eso se está dando en el mundo y aquí en Colombia. Y es evidente que la izquierda ahorita pasa y cobra factura de todo ese desastre del empobrecimiento. Estaban creando las condiciones para una explosión social. Solo faltaba el detonante. ¿Y cuál fue el detonante? La reforma tributaria, una reforma tributaria que tuvo muchos vacíos, no era nada técnica y que fue presentada en el Congreso en el momento más inapropiado. Entonces, el gobierno ve con preocupación que se eliminaron 5.300.000 puestos de trabajo. Eso hasta abril del 2020, hasta ahora, hasta noviembre del 2020. Después se restituyeron un poco, pero no lograron recuperar todo. Es decir, existe una falta de empleo enorme en el país. Y entonces los colombianos dejaron de percibir, dice el DANE, más de 29.600 billones de pesos en los ingresos laborales. Es decir, eso es una suma que es un hueco en la economía que el colombiano común lo sufre. Pero es que ellos sabían que iba a ser así. Entonces ahora viene una reforma tributaria para calcular que ellos necesitan pues ese dinero
para poder suplantar en algo las necesidades. Y sigamos, vamos a hablar claro, si sumamos los miles de millones de pesos que se van en el despilfarro y la corrupción de este gobierno, que habló tanto de aquello de que se iba a acabar la mermelada. Pero es que hay otro tipo de mermeladas. Ahora, por ejemplo, dio una prima del 50-30, del 30 al 50% de los salarios de todo el Poder Judicial, de todos los magistrados. Eso a cuenta del bolsillo de los colombianos. Aumenta los sueldos de los congresistas. ¿Por qué? Porque se los quiere tener en el bolsillo. Y existen toda una serie de gastos así que está teniendo este gobierno que son realmente inaceptables. Después, el despilfarro de la implementación del Acuerdo de La Habana. Colombia se rindió al comunismo y se comprometió para darle a las FARC un nuevo ordenamiento jurídico hábil para que las FARC pudieran comunizar a Colombia. Es más, ellos son los que están ya gobernando. Ellos tienen una participación política evidente en todos lados. Ahora los terroristas son los nuevos privilegiados. Y sobre la reforma tributaria, ella es de suyo socialista y confiscatoria. Está inspirada en la Agenda 2030 de Davos, como yo ya le comenté. Una de las metas en el proyecto de la reforma tributaria de Duque es dar una renta básica a 33 millones de colombianos. ¿Usted se imagina una renta básica para tanta gente gratuita? ¿De dónde van a sacar ese dinero? Pues sacando de una nueva reforma tributaria, porque el Estado no saca de la fantasía el dinero, es del bolsillo de nosotros. Bueno, ese es el plan de Davos, de la Agenda 2030, dar un salario universal. Y lo triste es que todo eso viene hasta con la bendición del Papa Francisco. Y en ese sentido uno nota que Duque nunca fue una persona de derecha. Él siempre ha sido alineado a toda la escuela socialista de Frankfurt. Acuérdense de Lula y toda la repartición de bolsas familias y de tarjetas de débito para todos los pobres en Brasil. Claro, arruinó al Brasil. En vez de darles condiciones de trabajo, ¿cierto? Él está queriendo justificar por el COVID-19 crear un Estado paternalista. Es verdad que ahorita necesitamos que el Estado ayude a los más necesitados, pero él lo que quiere es crear un Estado paternalista y no dejar que sea la empresa privada que genere riqueza en el país, que es lo más fácil. Acuérdense siempre de esa figura que hay más caridad en darle a un pobre una caña de pescar y enseñarle a pescar que darle 1 o hasta 2 o 10 pescados. Es mejor que él pesque sus propios pescados y él se va a volver rico en un futuro. Entonces tenemos un Estado que es corrupto, lleno de regalías. Tenemos un Estado que está con el dinero del fisco, financiando al comunismo y preparando toda la implementación del Acuerdo de La Habana, por mucho que él haga retóricas de vez en cuando, muy vago, hable contra el Acuerdo de La Habana, él está haciendo todo lo que la izquierda dice. Entonces tenemos, Duque no es derecha, pero se representa como la derecha. Petro sabe aprovechar la indignación del momento actual, de la necesidad económica y de un momento en que la caja del Estado se acabó y estamos prácticamente en quiebra. El Estado está entrampado, nadie remedia y el empobrecimiento va creciendo. Y entonces, ¿qué pasa? Comienza una indignación en que nadie va a aceptar una solución que vuela a derecha. Nunca fue derecha, pero a los ojos del público en general pareciera que fuera la derecha. Y entonces comenzó una indignación. Aquí no existe derecha en Colombia, pero existe una indignación temperamental contra la derecha. Y comienza a surgir, ojo, esto es muy importante, una fantasía de los colombianos. Es una idea loca y suicida. Tal vez una aventura socialista con Petro no sea tan mala, no sea del todo mala, si dejamos avanzar la realización de un nuevo paradigma
tal vez nos vaya bien y no nos vaya tan mal como en Venezuela. Y los colombianos poco a poco le van perdiendo el miedo al gran incendiario Petro, porque él sabe quemar palacios de justicia y nunca ha mentido en sus intenciones de incendiar el país. Los colombianos nos estamos volviendo, ¿será insensatos o estamos siendo víctimas de manipulaciones sociales de grande envergadura? Y piensan, bueno, si el sistema colapsó, ¿por qué no darle la oportunidad a Petro? De pronto las cosas funcionan. Y todo esto no sería posible sin una gran complicidad del actual establishment. Primero, empobreció la nación voluntariamente con medidas poco inteligentes. 2. Prende el detonador con una reforma tributaria que empobrecería mucho más a todos los colombianos y de esa manera también está ahuyentando la inversión extranjera, va a transformar nuestras empresas en nada competitivas y haría que vaya creciendo en proporción la miseria en el país. 3. Da toda la impunidad a la izquierda. La izquierda aquí hace lo que le da la gana. Por ejemplo, el FECODE. El FECODE adoctrina a toda la juventud hacia el comunismo y nunca el Ministerio de Educación, nunca el gobierno le ha puesto coto a eso. Simple y sencillamente es una dictadura del FECODE a vista y paciencia del gobierno. Eso es porque ellos quieren, son cómplices. 4. Amordaza a todos los colombianos de bien. Nos impiden todas las iniciativas y todos los procesos que la derecha quiere llevar adelante. Por ejemplo, la revocatoria. Es un escándalo que la registraduría hasta ahora tenga paradas las planillas e impida que se puedan llevar adelante las firmas para pedir la revocatoria de los alcaldes comunistas. ¿Por qué el gobierno, por qué la registraduría tanta severidad legal e ilegal? Porque está violando los derechos constitucionales. ¿Por qué hace eso? Para con la gente derecha, mientras le da plena libertad a la izquierda para actuar como ellos les da la gana, pero no es solamente una cuestión de las marchas, porque alguien diría, es que ellos salen de todas maneras y eso es inevitable. No, la corrupción de la gente de izquierda, por ejemplo, Petro, Piedad Córdoba, todas esas personas deberían estar en la cárcel. ¿Por qué archivan los procesos de ellos? ¿Por qué les dan millonarias indemnizaciones? Es porque ellos son los verdaderos privilegiados y consentidos, mientras a la gente derecha la persiguen y permite que la persigan de una manera impresionante. ¿Cómo pensar que la educación sea dada al FECODE, es decir, a una instrucción comunista, y el gobierno no haga nada? Mientras tanto, el Mineducación acaba con la formación religiosa. Y a ese respecto, en nuestro video anterior hemos invitado a todos para que firmen una carta abierta de protesta y de reclamo al Ministerio de Educación. La va a encontrar aquí abajo. Por favor, apriete y léala, porque es un reclamo claro contra el Ministerio de Educación, porque son cómplices, son ellos los que privilegian al FECODE, son ellos los que persiguen la religión. Vamos a firmar miles de personas, ojalá millones de colombianos, que reclamemos la formación religiosa y que se cierre el FECODE y que haya nuevos sindicatos digamos, libres de buenos profesores y de buenas fuentes morales. Acuérdense de lo siguiente. Todo esto comenzó más o menos en el año 1990. En el año 1990 se crea el Foro de San Pablo, que fue una comisión de todos los partidos comunistas de toda Iberoamérica, incluyendo México, ¿cierto? Y ellos se fijaron la meta de organizarse, unirse para
tomar el poder de todo el continente iberoamericano de manera articulada. Y de hecho ya estaba solamente en Cuba en ese momento, pero después cae Venezuela con Chávez en 1998, después se toman el gigantesco Brasil con Lula, después cae Argentina con Kirchner, después Bolivia y es como una cascada de catástrofes, Chile con Michelle Bachelet, Ecuador con Rafael Correa. Pero la joya de la corona, ellos saben que es Colombia, no es por nacionalismo, es una evidente, porque ellos lo que quieren es crear un inmenso imperio comunista, una especie de unión de repúblicas socialistas latinoamericanas que venga a reemplazar la pérdida de la antigua URSS, que ellos nunca se resignaron en su pérdida. Ahora, Colombia tiene un lugar estratégico, geoestratégicamente es el país, porque tenemos costas en el Océano Atlántico y en el Océano Pacífico. Somos el centro del Caribe, de manera tal a que Rusia siempre ha deseado el control del Caribe y tiene para eso a Cuba, tiene ya a Venezuela y tiene ya a Nicaragua, ¿cierto? Pero en medio de eso está Colombia y ellos nunca van a poder, mientras Colombia no caiga en el comunismo, en el eje de la izquierda, no van a poder nunca tomar control geoestratégicamente del Caribe. Por lo tanto, es necesario que Colombia caiga. Nosotros somos el gran obstáculo, ¿no? Los Estados Unidos perderían la gran hegemonía militar de la zona y prácticamente ya se consolidaría América Latina como un gran continente, un imperio comunista que haga frente al imperio de los pobres contra el imperio de los ricos. Entonces, vamos a la conclusión. ¿Qué hacer? Primero, tener confianza en Dios, tener la conciencia de que el comunismo es un problema fundamentalmente moral y religioso. Por supuesto que tiene en todos los campos de la actividad humana toda una serie de derivaciones, tiene un problema económico, político, social. Eso es evidente, pero el problema es sobre todo un problema de orden moral, es decir, dejar desencadenar las pasiones desordenadas de envidia, de robo, de amor libre, de destrucción de la familia. Es una reivindicación contra los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y Colombia, por ejemplo, en este momento está siendo víctima de grandes rituales de brujería y satanismo. Calcule usted, ahorita con la victoria que ya tuvo el comunismo ayer, con la declaración y el reconocimiento de Duque por el que él va a recoger y archivar la reforma tributaria. Ya ellos salieron a festejar, ¿con qué? Con cacerolazos, pero es que ese cacerolazo no es que yo soy pobre, no, son cacerolas que reparten gratuitas porque están embrujadas, porque es un ritual llamando a ese ídolo pagano cubano llamado Changó. Entonces es un ritual religioso que atrae las maldiciones para Colombia. Se da cuenta que el comunismo es un problema sobre todo de orden religioso. 2. Ser conscientes de la situación. El establishment es el cómplice de la izquierda. El gobierno actual es cómplice de la izquierda y él fue el que preparó el terreno para la detonación actual que seguirá. 3. Tener conciencia que nos han dividido. Aquí no hay derecha en Colombia, estamos desarticulados, en una confusión, estamos sitiados. Mientras tanto, van saliendo, todavía no salen las planillas para las revocatorias de alcaldes, porque la registraduría, léase el gobierno, no las ha autorizado. Y eso va generando una impotencia y desánimo para los colombianos de bien. La Colombia de bien ya no cuenta con una derecha de principios. Solo son piezas desarticuladas
desarticuladas de derecha política, económica, sin ninguna unidad, y cuando se les habla de principios y de una razón religiosa, se ríen porque para ellos la derecha tiene que ser simplemente un problema de orden político o económico, y en ese sentido hacen mal, porque nos estamos desarticulando. Por ejemplo, la sede del Centro Cultural Cruzada ya ha sido invadida 2 veces en más o menos en el marco de unos 3 meses, y nos han robado los discos duros, nos han intimidado. Mientras tanto, hemos puesto la demanda en la Fiscalía, y la Fiscalía archiva la investigación. Hemos puesto la demanda en la Procuraduría, y la Procuraduría dice, claro que lo vamos a defender, y hasta ahora están todavía en trámites. ¿Qué es lo que tanto se piensa para poder darnos los derechos de investigar? Porque sabemos que es la izquierda la que hace ese tipo de intimidación contra nosotros. Bueno, y ni qué decir de nuestros pastores. Cada vez la jerarquía eclesiástica tomó una posición cada vez más comunista. Fue Monseñor Monsalve quien promovió al alcalde comunista de Cali, Jorge Iván Ospina, que es el que prácticamente detrás de las bambalinas promovió toda la destrucción de la ciudad de Cali. La ciudad de Cali, por ejemplo, en materia de transporte urbano, perdió el 60% de los buses. Es una cosa impresionante. La Conferencia Episcopal Colombiana, con todo el respeto que tenemos a nuestros pastores, pero vamos a hablar claro, fueron ellos los que pusieron las condiciones para el Acuerdo de La Habana, hablando tanto de paz. Paz, en el fondo, implicaba una capitulación hacia el comunismo, y el propio Rubén Salazar lo veíamos en La Habana. Y a vista y paciencia de una brujería que se hizo en presencia de él, y están las fotos. Y el actual arzobispo de Bogotá, él muestra cada vez en sus homilías un favorecimiento gradual cada vez mayor hacia el comunismo. ¡Oh, tristeza! Rodeemos esos obispos y prelados y sacerdotes que todavía quedan con la sana moral católica. A los otros venerémoslos, besémosles el anillo episcopal, pero resistamos a esa tendencia, a ese favorecimiento comunista. Vuelvo a la pregunta y con esto concluyo. ¿Qué podemos hacer? Vamos a hacer una estrategia, nada de llorar, nada de apanicarnos, vamos a confiar en Dios. Entonces va a ser, primero, vamos a intensificar los rosarios públicos por Colombia, clamar al cielo, promover exorcismos que neutralicen todas esas brujerías e insistir en la necesidad que tenemos de la Santísima Virgen para salvar a Colombia, porque ya los recursos humanos ya no son suficientes. Llegamos a una situación tan dramática que solo Dios nos puede proteger, dando sus gracias que nos iluminen y la fuerza de carácter, o sea, que Él nos dé una fuerza de carácter, nos fortalezca para saber reaccionar. El rosario público por Colombia es la pieza clave para la solución, porque como viendo a la Santísima Virgen, ella podrá salvar la nación. Cuando los esfuerzos humanos ya no son suficientes, nosotros tenemos entonces a la Santísima Virgen. Así podemos salvar a Colombia del comunismo y de la corrupción de la ideología de género. Todos los frentes van a ser necesarios. Es verdad que tenemos que hacer un emprendimiento insignium crucis como punto central, pero también desde el punto de vista político, social, económico, es muy importante. Y ahí viene el segundo punto de la estrategia. Tiene que haber una denuncia política y social grande. Primero, invitando a impulsar las revocatorias, promoverlas, ayudar a hacer firmas. A eso todos nosotros podemos hacer, y Cruzada se empeña en ayudar. Otra cosa que podemos hacer, denunciar la traición y la complicidad del establishment a través de videos, de manifiestos, de debates, de interpelaciones al gobierno. ¿Por qué esa traición? ¿Por qué ese apoyo que contrasta con una mordaza a la derecha? ¿Por qué no permiten, por ejemplo, las revocatorias? Hay una traición, hay un facilitamiento de las prerrogativas. La izquierda tiene todo en bandeja de oro.
Por otro lado, una tercera cosa, debemos debatir propuestas que impliquen en promover reformas tributarias, sí, incentivadoras, pero que promuevan la propiedad privada. Que no sea darle el pescado, sino darle la caña de pescar a las personas para que generen riqueza. Eso sí podemos hacerlo, ¿cierto? Si vamos por la línea de la Agenda 2030, con aquello de la renta básica y todo eso, estamos perdidos y vamos para Venezuela. Otra cosa que podemos hacer es reclamar porque hay tanta libertad para las autonomías indígenas. Póngale tate quieto a eso. ¿Por qué tanta liberalidad contra los vándalos? Saquen al ejército, sino una ley de conmoción interior. Respetemos, hagamos respetar a la Policía Nacional, que es la garantía de nuestra institucionalidad. Hay que darles prerrogativas y posibilidades de ellos controlar la situación. Entonces, tercer punto, y vamos en el segundo, ese es el segundo. El tercer punto es esfuerzos para que todos nos unamos. Hagamos lo posible por unirnos. Si la derecha, si los colombianos aprendemos a estar unidos, somos una potencia. Dejemos de lado la sensación de impotencia y actuemos juntos, desde todos los campos. Usted quiere actuar en el campo político, perfecto. Económico, perfecto. Cruzada va a empeñarse sobre todo en el aspecto religioso, con rosarios, informar el sentido religioso en vastas publicaciones. Pero también hay que incentivar la noción de la necesidad de la propiedad privada, de la familia, como ya tiene fundamento en la ley natural y en la ley de Dios, es decir, desde todos los campos de la actividad humana. Con eso termino. Desde esa triple acción es que el Centro Cultural Cruzada se prepara para una gran batalla y que ya la estamos elaborando. Sea usted parte de esa solución. Lo invitamos a que usted se suscriba en Articulación Colombia, sea parte de nosotros, para que con fuerza, con fe y coraje, nosotros rescatemos a Colombia con la ayuda de Dios. Aquí abajo está el link, Articulación Colombia. Usted únase y con eso nosotros, con la ayuda de Dios, podemos salvar a Colombia. Apóyenos para implementar cuadrillas para lograr el máximo de firmas, por ejemplo, por las revocatorias en toda Colombia. Un pequeño aporte, sí, ayude para que toda esa campaña de revocatorias dé una sensación de aire limpio, de que Colombia no quiere el comunismo, pero necesitamos no solo su aporte económico, sino también su ayuda personal. Colombia Católica necesita de usted. El resto, dejémoslo con confianza en las manos de la Santísima Virgen, que ella triunfe por nosotros. El hombre lucha y Dios da la victoria. Muchas gracias.